vamos a saludar a nuestro anfitrión, ¿no? A quien nos ha invitado a pasar esta mañana aquí en la Delegación de Defensa del Principado, y es el coronel Juan Luis González. Coronel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días y bueno, saludaros a vosotros y a los oyentes, por supuesto, y agradeceros que hayáis elegido pues nuestra delegación para hacer este programa, más sobre todo dirigido y orientado hacia la industria de defensa, ¿no? ¿Qué mejor lugar? Claro. Usted lleva casi toda su carrera ligado a Asturias, una región que conoce muy bien. ¿Cómo contempla esas posibilidades de las que llevamos hablando durante todo el programa y que se abren ahora a la hora de recuperar el peso de la industria militar de otros tiempos? Bueno, pues con mucho optimismo, porque fue una apuesta que se hizo ya hace unos años, junto con precisamente con el entonces director de Idonial, ahora director de la agencia Sequence. Y bueno, pues David González, de hecho, podemos decir casi que el hub se concibió, no voy a decir en esta sala, pero sí en este entorno, ¿no? Se habló de la posibilidad de concentrar esfuerzos para la industria de defensa en Asturias, de que la industria ya instalada aquí, en ese momento, que era sobre todo Santa Bárbara y Spal, ahora Rheinmetall, pues que necesitaba tener ciertas sinergias de lo que ya se hacía en Asturias, y que realmente no había nada, que en la vecina región de Cantabria pues que sí que había movimientos al respecto, y que podíamos hacer algo parecido. No se hizo algo parecido, se hizo algo, o se creó algo, o se intentó crear algo mucho mejor. Y de esto, bueno, pues nació el hub, y yo creo que ha sido una idea fantástica. También se habló en esos primeros contactos iniciales del poder de atracción que podían tener las empresas aquí ya instaladas, Santa Bárbara sobre todo, y bueno, el pensar o el hablar, como en ese momento se comentó, de que Escribano o Indra pudieran venir a Asturias, era auténtica ciencia ficción. Bueno, pues ya los tenemos prácticamente desembarcando aquí, y bueno, pues esto la verdad que ha sido muy, muy gratificante, ¿no? Y además, bueno, pues esos viejos complejos de la industria de defensa yo creo que se están cayendo, la realidad se ha impuesto, y bueno, pues el futuro, desde luego, para Asturias es muy prometedor en este aspecto, en este sector, además teniendo en cuenta que otros sectores que pueden estar en una situación peor o al menos turbulenta, bueno, pues de alguna manera podemos compensar con el sector de defensa, que yo creo que si las cosas se hacen bien tiene un futuro, o un largo futuro en Asturias. Coronel, para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas, esta situación que se da aquí en Asturias y afortunadamente también en otras comunidades autónomas, con empresas que están trabajando en el sector cada vez más, empresas además muy jóvenes, muchas de ellas, también los gigantes a nivel nacional e internacional, uno se siente más arropado, por decirlo de alguna manera, viendo de dónde venimos, sobre todo. Sí, por supuesto. Ha habido una evolución muy, muy positiva en este aspecto, y sobre todo porque además esta industria de defensa pues crea riqueza, crea puestos de trabajo de calidad y crea muchos retornos, ¿no? Yo creo que ya la sociedad asturiana lo ha comprendido perfectamente y realmente no vemos oposición ninguna al respecto. La presencia nuestra aquí más importante quizás sea el regimiento, que además, el regimiento Príncipe, ahora en Eslovaquia, en una gran parte, ¿no? Bueno, pues siempre ha suscitado mucho cariño por parte de la sociedad asturiana, y yo creo que ha ayudado un poquito también a comprender la necesidad, en este caso, aparte de la situación geopolítica actual, de contar con un sector fuerte y además apostar porque este sector esté en Asturias, porque además la tradición asturiana al respecto pues es desde luego muy trascendente, y es evidente, ¿no? Pues desde finales del siglo XVIII hay industria de defensa en Asturias, y alcanza su máximo esplendor quizá pues con la época del general Elorza, ya a finales del siglo XIX, ¿no? E incluso, bueno, hasta todo este siglo XX, digamos que vimos cerrar la fábrica de Oviedo, que fue una lástima porque se perdieron algunas de las capacidades. Pero bueno, estamos viendo el resurgir, ¿no? Estamos viendo el resurgir. Estaba pensando yo en aquella antiquísima fábrica de armas en el Fontán. O sea, habría que irse unos cuantos siglos atrás. Sí, fue el primer paso donde se juntaban precisamente los armeros, que eran artesanos realmente, ¿no? Y se montaban las
las diferentes armas, supervisado por los, digamos, por los ingenieros, entre comillas, militares de entonces. Y bueno, es una historia muy bonita, porque además, como mucha gente sabe, el origen podríamos decir que viene del País Vasco y Navarra, de los antiguos armeros, que se trasladaron aquí porque había unas condiciones muy similares y porque, bueno, la guerra con Francia pues hacía muy peligrosa la fabricación cerca de la frontera. Una historia muy bonita, la verdad. Hemos hablado durante todo el programa del impacto económico que tiene en nuestra región el sector de la defensa, pero hablemos en estos últimos minutos de la cultura de la defensa, ¿no? Usted, cuando tomaba posesión de su cargo, marcaba un objetivo, ¿no?, que recogíamos los medios: llevar la difusión de la cultura de la defensa hasta el último rincón del Principado. ¿Qué balance podemos hacer en estos años? Pues el balance es, bueno, excepto el parón que tuvimos durante el COVID, el balance es muy positivo gracias a que contamos con un gran equipo en la delegación que está haciendo un trabajo estupendo. Nos hemos movido no solo por los principales núcleos de población de Asturias, como puede ser Oviedo, Gijón y Avilés, sino que nos hemos movido también por todo el mundo rural, por todas las poblaciones, no voy a decir las aldeas, pero sí por todas las poblaciones, desde Panes hasta Vegadeo, ¿no? En todos los sitios hemos procurado ir con un pan bajo el brazo, vamos a decir así, no presentarnos sin más, sino hemos llevado una exposición, hemos llevado una charla, una exhibición o algo en lo que poder contribuir, digamos, al momento en ese núcleo rural. Y bueno, en todos los sitios, pues efectivamente nos han demostrado mucho cariño, mucha colaboración, y estamos muy agradecidos porque, bueno, yo creo que debe ser así, ¿no? Hacemos un trabajo también enorme en los centros educativos. Nuestro principal público objetivo son los jóvenes, lógicamente, y bueno, pues ahí estamos, intentamos entrar. A veces encontramos dificultades en algunos centros, ¿no? Bueno, yo creo que todavía hay gente con ciertos complejos muy anacrónicos ya en este momento, ¿no? Y bueno, pues que encima, dado que muchas de las veces no solo es que vamos a hacer cultura defensa, sino que vamos a proponer nuestras oportunidades de trabajo, de empleo, de cara al futuro, pues nos parece muy, muy extraño, la verdad, y yo creo que esto no debería ocurrir ya, ¿no? Y luego, además, sí que sería importante que bueno, que en los propios programas educativos se hable de la cultura de defensa, de la defensa de seguridad. Ahora que hemos visto lo necesaria que es, yo creo que tiene que estar ahí, y que desde los propios centros, bueno, pues sin necesidad de que estemos nosotros, sabe lo que supone la defensa nacional y la seguridad de un país, y luego ya en el conjunto, por supuesto, también de la Unión Europea. Bueno, hay que decir que las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, por ejemplo, es una de las instituciones mejor valoradas que tenemos en España, y por ese lado, coronel, se lo han currado con el tiempo, ¿eh? Las cosas como son. Pero también dice que, bueno, hemos levantado muchos estereotipos, hemos hecho caer muchos clichés respecto precisamente a la cultura de la defensa, a las Fuerzas Armadas, pero todavía queda ahí un pelín, como usted dice alguna vez, pinchamos el hueso, pero claramente ha habido un cambio en esta sociedad importante en estos últimos años. Sí, desde luego, y bueno, los que tenemos ya una cierta edad lo hemos vivido plenamente, y bueno, pues las sociedades se evolucionan, y ha sido así también, ¿no? Vivimos un momento, además, en que, ya digo, la situación geopolítica nos ha hecho ver un poco la realidad. Vivíamos en un mundo feliz, vamos a decirlo así, y ahora, bueno, pues hemos visto que la seguridad no se regala, que necesitamos crear una disuasión creíble, y en eso estamos. Si no tenemos unas Fuerzas Armadas perfectamente adiestradas y equipadas, pues lógicamente esa disuasión, no solo a nivel nacional, sino sobre todo en este caso a nivel europeo, que quizás sea más importante, pues necesita de una inversión y, desde luego, lógicamente, de una industria de defensa potente en nuestro país, ¿no? Que además no tengamos que invertir precisamente en otros países o en Estados Unidos, sino que lo vamos a hacer en Europa y en España. ¿Contribuyó a mejorar ese conocimiento la celebración, lo nombrábamos antes, el año pasado, del Día de las Fuerzas Armadas aquí en Asturias? Bueno, yo creo que la sociedad asturiana ha tenido siempre mucho cariño por sus Fuerzas Armadas, y sobre todo por su ejército, entre otras cosas gracias a la presencia del regimiento aquí.
Ya desde mi época de capitán, eso ya lo sentía cuando salíamos fuera, cuando hacíamos maniobras en la zona rural de Asturias, pues siempre te has sentido muy apoyado y muy querido por la gente. Entonces, digamos que jugábamos con ventaja, ¿no? Pero desde luego el Día de las Fuerzas Armadas, pues ha sido un antes y un después. Realmente ha tenido un éxito inesperado y además así ha sido corroborado tanto por organizadores como por la propia cúpula de defensa. El tiempo ayudó, que era casi la principal preocupación. Ha estado además muy distribuido en toda la geografía, que no fue fácil. Avilés, sobre todo Gijón y Oviedo. Y bueno, hay que reconocer que todas las autoridades del Principado trabajamos para que este evento viniera aquí y al final se consiguió y desde luego ha sido muy, muy gratificante por la respuesta, ¿no? Pues, Coronel Juan Luis González Martín, delegado de Defensa en el Principado de Asturias, anfitrión hoy de esta edición especial de Hoy por Hoy Asturias que realizamos hablando de la industria, de la defensa, de la cultura, de la defensa también. Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros y esperamos veros aquí pronto. Pues merece la pena la visita, lo he dicho, ¿no? Sí, es verdad. Mejor llamar y reservar para algún jueves, ¿no? Sí, mejor llamar y reservar. Nosotros jugamos siempre con el concepto de delegación abierta. Procuramos hacer aquí todos los eventos que sean posibles, incluido conciertos, incluido, bueno, en este caso, un programa de radio y todo lo que se nos pueda ocurrir a nosotros y desde fuera. Es un edificio abierto para el ciudadano. Muy bien. Pues, Coronel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por tenernos aquí.